Bien, continuamos acá en el programa de preguntas y respuestas. Lo que te quiero decir que escuché que me llamó mucho la atención esto es, Bill Gates no podía tener el don de hacer buenas obras que tenía Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Dame la razón por qué no podía. No, no la sé, pastor. Maestro, si tú tienes mucho dinero como Bill Gates, pero tú también tienes la capacidad de regalarlo todo y hacer buenas obras como Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, que abogó por el abandono y por el hambre de la niñez a nivel mundial, ¿te hubiese durado el dinero en las manos teniendo el don de María Teresa de Calcuta? No, inclusive le dieron el premio Nobel de la Paz y le dieron $1 millón y lo invirtió todo en los niños, se quedó sin nada. Entonces no podía ser, No fue una buena administradora de un dinero. no podía tener la capacidad. Entonces Y sale. Dios, aquí pongo esto, más el dinero lo tengo que poner en otro para que poco a poco le vaya dando. Pero hay algo, pastor. O voy a la Biblia. Lo entiendo. ¿Crees que Dios hizo una Esther para Mardoqueo o tú crees que Dios hizo un Mardoqueo para Esther? O creo que Dios lo hizo por separado, pero en un momento dado los unió para cumplir un Pastor, propósito. pero aquí tiene que ver escúcheme esto, aquí tiene que haber un sentido de responsabilidad, un sentido de dirección, un sentido de mando, no de gobierno, de mando, un sentido de dirección. ¿En qué sentido? ¿Por qué la mujer en el 80%, usted es testigo de eso porque es pastor, y lo hemos bregado nosotros? ¿Por qué en el 80% que la mujer se tiró a la calle a cumplir el rol de su marido y el marido que se quedó en la casa se perdió su hogar? ¿Por qué se perdió su hogar? ¿Por qué en un gran porcentaje de la mujer que salió a la calle a cumplir el rol de su marido, que era el marido que tenía que cumplir, en el caso de la mayoría de las mujeres, y con respeto y consideración, militares que se fueron a la milicia y que no tuvieron tiempo para sus hogares, perdieron sus hijos, perdieron su hogar? ¿Por qué? Sí, Porque se está quebrantando uno se quebranta un principio. un principio. Todo se invierte en los roles. Eso es lo que ahí es donde yo quiero llegar, donde yo quiero llegar. Si nosotros nos vemos O sea, desde ¿tú ese crees en el punto, pensamiento de Bolívar cuando dijo la mujer en el hogar hace patria? yo creo mucho eso, porque es lo que dice la Biblia. Dice que la mujer tiene cuidado de su hogar, la Biblia dice eso, de su hogar, de sus hijos. Lo dice la Y Biblia. esto no es criticando a aquellas que por A o por B han tenido que salir y hacer roles distintos de los que al principio fueron No creados. por nada. Su Ahora, instinto de responsabilidad le llevó a eso. Su instinto de ok, responsabilidad le llevó pero a eso. existe también un porcentaje de mujeres que han sabido combinar una carrera profesional con un hogar, un marido, uno los hijos. Sí, Sí lo hay. Es fortuito el caso, pero lo ha habido. Pero no es el principio que está en la palabra establecido. Pero es que en la palabra no dice en el principio que Dios creó a la mujer para que la mujer estuviera en la Pero casa. Pablo lo dice, que la mujer casada tiene cuidado De las cosas. del mundo para agradar a su marido. Y dice que la mujer tiene que tener cuidado. Dice, enseña a las ancianas las ancianas Sí, enseñan Pablo a se su lo dice a mujer a Timoteo. ser respetuosas de sus casas, cuidadas. Dice que tengan cuidado de sus casas, de la crianza de sus hijos. Aquí tenemos, por ejemplo, Dios le ha encomendado al hombre una gran responsabilidad al darle la autoridad sobre la familia. En el trabajo, los propósitos de Dios para Eva en ser la ayuda idónea de Adán fueron una parte tan íntegra de su vida que Adán dijo de ella: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 22 o Génesis 2:23. Dios dio al hombre la responsabilidad de autoridad y dio a la mujer la responsabilidad y dio a la mujer la responsabilidad de ser una ayuda idónea adecuada para el hombre. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los factores determinantes que se deben cumplir una mujer para ser ayuda idónea. ¿Ok? 1. Debe permanecer en sumisión y sujeción para desarrollar la obediencia. Por naturaleza la mujer tiende a tener pequeños instintos de rebeldía y por ende le cuesta ser sumisa y vivir en sujeción y entrar en obediencia. Esta es la causa por la cual Dios le da, es a ella el mandamiento cuando le dice: mujeres, sométanse a su marido. No le dice al hombre:
sino a la mujer. Es que no le podía decir al hombre someta a su marido porque está diciendo que el marido es cabeza. Correcto. Para mayor comprensión voy a dar una diferencia entre lo que es sumisión y lo que es sujeción. ¿Ok? Para mayor comprensión. ¿Por qué decimos esto? Porque una mujer puede decir, bueno, yo te voy a obedecer, pero no estoy de acuerdo. Entonces no hay obediencia. No, es honrar de labio. Corazón está lejos. Es un tipo de obediencia es externa. Que hemos enseñado, es una obediencia externa. Es una obediencia por resignación. Sí, y es una obediencia externa. Sí, o sea, es una obediencia por resignación que es diabólica, la inspiración es diabólica, la forma de obedecer no queda otro que resignarse, me reprimieron y bueno, ¿qué voy a hacer? No, pues tú tienes que hacer caso, porque aquí el marido soy yo, porque ta. Pero la obediencia es externa, internamente no. Externa. Esa está bien, lo que tú digas, como decíamos en el programa anterior, está bien, no dejo ir a mi hija para la fiesta. Pero en lo que tú te vas de viaje o te descuidas o te quedas dormido y salen, vete, yo estoy pendiente. Ahí hubo sujeción, más no hubo sumisión. Correcto. Vamos a desarrollarlo bien. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. La sumisión es la virtud interna que produce placer y delicias en los buenos deseos que nacen de lo interior del ser y que es conducido a la sujeción tomando una actitud de obediencia. ¿Ya? Esa es la sumisión. Vamos a la sujeción. Es el acto externo, con lo que usted decía ahorita, ¿no? Es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre la sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. ¿Qué le parece eso? Sí. Y a este acto se le denomina obediencia por resignación. Lo que pasa es que primero hemos debido explicar el concepto de sujeción y después de sumisión. Pero en todo caso, bueno, estaba invertido en la guía, pero no debe hacerlo. Porque, maestro, porque la idea es que la gente pueda diferenciar entre lo interno y lo externo. Y que la obediencia, en todo caso, de la que Dios se agrada es de la interna. Porque el pueblo de labio puede honrar a la persona, pero el corazón está lejos. Era algo así como yo lo hablaba en la iglesia en estos días de la vida en el espíritu. De la vida en el espíritu. Mire, si yo llego a la iglesia a orar, y usted lo hablaba en el mensaje, yo lo invité en estos días también a la iglesia para que nos ministrara la palabra. Y si usted llega a la iglesia, hay un poco de gente hablando, y hay un devocional, hay un clamor, hay un momento de oración, y hay mucha gente hablando, yo tengo dos maneras de motivarlos o de incluirlos a ellos a la oración, la externa y la interna. Si yo paro el micrófono y digo, no oro más hasta que todo el mundo se calle, ¿cómo es posible? Irreverentes, aquí está el Espíritu, estoy orando, ¿cómo es posible que lleguen a interrumpir? Yo voy a lograr una obediencia externa, la gente se va a quedar callada, pero no van a entrar en oración. ¿Sí o no? Correcto. Entonces yo tengo que producir que la búsqueda del Espíritu sea interna, y lo interno te va a llevar a manifestar externamente lo que internamente tú estás haciendo. Correcto. Es así como hermano, pero adoren, pero abran la boca y adoren, pero ¿cómo es posible que...? Obedeciste, pero no fuiste sumiso. Eso, te sueltaste, obedeciste, pero no fuiste sumiso. Algo así como, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Mi corazón sigue de pie. Bueno, me voy a sentar, pero mi corazón está parado. O sea, entre mi corazón yo estoy de pie. No es lo legal. Fíjese esto que está escrito, que tiene que ver con lo que acabamos de expresar ahora arriba. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Se sujetaron, sí, obedecieron, sí, pero no son sumisos. Claro que no. Para nada. ¿Cómo es posible que en la iglesia o en nuestro matrimonio tengamos el tipo, porque son a las mujeres que se les tiene que dirigir esto, porque estamos hablando de ellas, y aún a los hijos, que entran en un estado de obediencia, se sujetan, pero no están sumisos? ¿Ves? Las escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes. Por naturaleza ellos no son obedientes, ni se complacen en ella, no se complacen en la obediencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los demonios ayer?
cuando dice que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes, estamos hablando que no son obedientes de la verdadera obediencia, que es la que demanda las Escrituras. Correcto. ¿Ya? Porque ahí ellos obedecieron porque se sujetaron, pero no están sumisos. Entonces hay una obediencia por resignación. No es la obediencia que agrada a las Escrituras, ni la que agrada a Dios. Así es. Amigos, hacemos nuevamente una pausa y ya estamos de vuelta con ustedes acá en el programa de preguntas y respuestas. Ya venimos. Bien, continuamos acá en el programa de preguntas y respuestas. Lo que te quiero decir que escuché que me llamó mucho la atención esto es, Bill Gates no podía tener el don de hacer buenas obras que tenía Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Dame la razón por qué no podía. Un sentido de responsabilidad, un sentido de dirección, un sentido de mando, no de gobierno, de mando, un sentido de dirección. ¿En qué sentido? ¿Por qué la mujer en el 80% usted es testigo de eso porque es pastor? Ya. No la sé, pastor. Maestro, si tú tienes mucho dinero como Bill Gates, pero tú también tienes la capacidad de regalarlo todo y de hacer buenas obras como Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, que abogó por el abandono y por el hambre de la niñez a nivel mundial, ¿te hubiese durado el dinero en las manos teniendo el don de María Teresa de Calcuta? No, inclusive le dieron el premio Nobel de la Paz y le dieron $1 millón y lo invirtió todo en los niños, se quedó sin nada. Entonces no podía ser, No fue una buena administradora de un dinero. no podía tener la capacidad. Entonces Y no Dios, sale. Dios, aquí pongo esto, más el dinero lo tengo que poner en otro para que poco a poco le vaya dando. Pero hay algo, pastor. O voy a la Lo Biblia. entiendo, lo entiendo. ¿Crees que Dios hizo una Esther para Mardoqueo o tú crees que Dios hizo un Mardoqueo para Esther? O creo que Dios lo hizo por separado, pero en un momento dado los unió para cumplir un Pastor, propósito. pero aquí tiene que ver escúcheme esto, aquí tiene que ver un